Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por acá. Eres alumno nuevo, ¿no? ¿Tienes claro cuál es el formato y cuál es el objetivo de esta videoconferencia de hoy? Ok, efectivamente el tema que hoy día vamos a tratar es una orientación general, la primera orientación respecto al proyecto de final de máster. Respecto de esto, ya tuvimos una clase presencial con el resto de los alumnos, que se van a unir además al grupo que ya había partido hace algunos meses, y lo que vimos preliminarmente fue todo el módulo de estrategia. Creímos conveniente además partir rápidamente con la idea de proyecto de tal manera que fueran módulo a módulo alimentando la información en su propio proyecto de final de máster. Entiendo, por lo tanto, que tú no has ingresado nunca a la plataforma para ver el módulo de estrategia. ¿Me equivoco? Ok, por lo tanto, tú no has tenido formalmente todavía ninguna clase. ¿Has accedido a la plataforma, a algún módulo, tanto a las clases pregrabadas como al material, el material de apoyo, así como las presentaciones? Ok, por lo tanto tú partiste con el módulo de emprendimiento y estás ahora entrando al módulo de estrategia. Bien, yo lo que te recomiendo es que respecto al módulo de estrategia, ojalá partas mirando las clases pregrabadas que yo hice. Son 5 módulos, 5 semanas, y por lo tanto un número correspondiente de clases pregrabadas alrededor de 10, 2 por cada uno de los módulos. Perdón, 4 semanas y por lo tanto 8 clases pregrabadas. Eso te va a dar una idea panorámica respecto del módulo de estrategia. Afortunadamente el módulo de emprendimiento es un módulo relativamente liviano y yo lo que te sugiero es que rápidamente te pongas a tono con el módulo de estrategia. Partas viendo las clases pregrabadas en cada uno de los módulos y luego vayas mirando el material. Primero las presentaciones, porque eso te va a dar una panorámica más general, y luego el material escrito, que es bastante abundante. El material escrito, te sugiero que veas primero los textos de apoyo y solo si es que te queda tiempo, vayas viendo el material complementario. El material complementario son normalmente casos. Muy bien, independiente de eso, vamos a partir. No ha llegado el resto de la gente a la videoconferencia. Vamos a partir con, con esta conversación acerca del proyecto de final de máster. Y vamos a partir de una manera bastante sencilla porque lo que dijimos es que vamos a tratar de anticipar al máximo esta actividad, dado que esta actividad normalmente en los cursos es una actividad que va quedando rezagada. Y al quedar rezagada tiene la
dificultad, ustedes tienen la dificultad de que es abordada a la rápida, muy apresuradamente, y por lo tanto no alcanzan a tener un nivel de maduración suficiente y acumular suficiente información como para que el proyecto de final de máster sea un proyecto sólido, robusto. Por eso es que estamos anticipando al máximo esta actividad. ¿Qué es lo que esperamos que surja a partir de aquí? Que ustedes tengan más o menos clara cuál es la idea del proyecto, la idea de negocio. ¿Cuál es la idea de negocios? La idea de negocio tiene que ver con aquella necesidad que existe en el mercado. Siempre es conveniente partir desde la necesidad más que desde el producto. Normalmente uno tiende de manera natural a hacerlo al revés. Parte pensando desde los productos, desde aquello que sabe, desde sus propias capacidades, y eso trata de instalarlo en un cierto segmento de mercado. La recomendación en este caso es hacerlo al revés. Si bien es cierto, hay una cierta competencia y conocimiento que todos nosotros tenemos en un cierto ámbito laboral, productivo, económico, y por lo tanto está asociado a un cierto conocimiento para el desarrollo de un cierto negocio en ese rubro específico. Aquí la idea, ¿no es cierto?, es hacer un ejercicio a la inversa, partiendo por visualizar cuáles pueden ser las necesidades del mercado. Una segunda consideración es que un proyecto de esta magnitud, que es un proyecto de final de máster, tiene que ser un proyecto de una cierta envergadura. Esto significa, por lo tanto, que no estamos hablando de microemprendimientos. Estamos hablando de emprendimientos de una cierta robustez, de un cierto volumen de negocio. Ojalá negocios que sean innovadores, negocios que tengan un potencial de crecimiento, negocios que incorporen tecnología, negocios que se proyecten, por ejemplo, a los mercados externos y no microemprendimientos. ¿Por qué? Porque el conjunto de herramientas que ustedes están acumulando, incorporando desde el módulo de estrategia, emprendimiento, recursos humanos, etcétera, todos los temas financieros, de marketing, son suficientemente sólidos, son suficientemente profundos como para que ustedes desarrollen negocios de una cierta envergadura. Por lo tanto, aquí la invitación es a pensar con una cierta ambición, en el sentido de pensar un negocio crecedor. No es recomendable, por ejemplo, que ustedes traten de ajustar sus condiciones actuales a el negocio. Es decir, estoy pensando en lo siguiente. Muchas veces estos proyectos se aplican pensando en la proyección personal. Y esa proyección personal se hace pensando incluso en los recursos propios. ¿Cuánta plata estoy dispuesto a invertir en este negocio o cuánta plata estoy en condiciones de invertir en este negocio? Y ajusto, por lo tanto, el tamaño del negocio a mis condiciones actuales. Yo recomiendo que eso no lo hagamos porque en una segunda derivada siempre lo que ocurre es que la materialización del negocio tiene que ajustarse a las condiciones objetivas de mis recursos, de mis competencias, de mi mercado. Pero inicialmente, sobre todo para efectos de el proyecto de fin de máster, aquí hay que pensar de manera mucho más ambiciosa. Cosas tan sencillas como que en lugar de arrendar, de tener de arrendamiento una oficina pequeña, porque es lo que yo creo que voy a estar en condiciones de arrendar, aquí lo que corresponde, ¿no es cierto?, para un cierto tipo de negocio es que tendré que tener un arrendamiento de un cierto monto, porque tendré oficina, tendré empleado, tendré que proyectar una cierta imagen. Si eso no estoy en condiciones de abordarlo financieramente hoy día, ese es otro problema. Es un problema que tenemos que resolver con la ingeniería financiera, porque ese negocio de esa manera tendremos que financiarlo a través de capital propio o de otros, del banco o de otros inversionistas ángeles, por ejemplo. Entonces, es una invitación a pensar con un poquito más de altura, en el sentido de que hay que ser un poco más ambicioso.
¿Qué es lo que se necesita poner en el proyecto? Primero, una identificación muy clara de la necesidad. Segundo, asociado a eso, cuál puede ser el o los productos o servicios asociados a satisfacer esas necesidades. Tercero, identificar muy bien cuál es el segmento o nicho de mercado al cual vamos a ir. Y luego hacer un dimensionamiento preliminar, porque aquí la primera tarea que tú tienes que hacer es proponer la idea inicial de negocio. Y para eso hay una cierta metodología que te vamos a informar, tienes que entrar a la plataforma y tienes, por lo tanto, que poner ahí, anotar, informar cuál es la idea inicial del negocio, cuál es el producto o servicio, cuál es el segmento de mercado, de qué tamaño es el mercado, cuál es el volumen del negocio que proyectas, en qué te basas para proyectar ese volumen de negocio, cuál es la trayectoria o la perspectiva de crecimiento que tiene el negocio, cuáles son los atributos principales del producto o servicio, es costo, es calidad, es oportunidad en la entrega, en fin, el atributo que sea, cómo vas a alcanzar esos atributos, quiénes van a desarrollar el negocio, cómo se va a desarrollar, qué tipo de empresa es la que se va a construir. Con esas cosas, esa es la idea básica. Por lo tanto, una idea inicial del negocio es una clara justificación de por qué estoy proponiendo desarrollar este negocio. ¿Por qué? Y el por qué tiene que ver con el para qué. Estamos desarrollando esta idea de negocio porque hay un segmento de mercado insatisfecho respecto a un cierto tipo de producto o servicio que requiere tener unas ciertas características, para lo cual vamos a hacer una inversión de capital y vamos a producir ese producto o servicio. Eso es lo que se tiene que poner próximamente, de aquí a una semana, se tiene que poner en la plataforma porque lo que tengo que hacer es preliminarmente aprobar esa idea inicial de negocio, que es una idea muy preliminar. Lo anterior son las recomendaciones respecto a cómo, cuáles son las características que ese proyecto, esa idea de negocio tiene. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, el tema de la envergadura básicamente lo que yo diría que la distinción principal tiene que ver con el tamaño. Yo en este sentido quiero ser más o menos enfático de que aquí no estamos en búsqueda de microemprendimientos. Estamos en búsqueda de emprendimientos que tengan un cierto potencial de crecimiento y que eventualmente puedan transformarse en negocios formales, negocios generadores de riqueza, negocios generadores de empleo. Ese es el concepto general. Por cierto que puede desarrollarse un proyecto con un sentido social, por cierto que sí. El punto es que tiene que haber una cierta evaluación privada de ese negocio. Hay dos tipos de evaluaciones de evaluaciones de proyectos, las evaluaciones privadas y las evaluaciones sociales. Un proyecto puede ser socialmente bueno, es decir, con un banco, con una rentabilidad favorable, positiva, y sin embargo puede ser un proyecto con un VAR negativo desde el punto de vista privado o financiero. Típicamente son la provisión de bienes públicos. Pudiera darse el caso, ¿no es cierto?, de proyectos que son, desde el punto de vista de la evaluación privada, son muy buenos y desde el punto de la evaluación social son muy malos. Un proyecto, por ejemplo, que es altamente contaminante
puede ser muy bueno desde el punto de vista de la rentabilidad propia, muy malo desde el punto de vista de la rentabilidad social. ¿Por qué? Porque la sociedad, el Estado, todos tendremos que invertir posteriormente en descontaminar todo aquello que generamos durante nuestro proyecto y no tuvimos que pagar por esa contaminación. Aquí lo que buscamos es fundamentalmente el desarrollo de proyectos que, independientemente del sentido que tengan, sean capaces de autosustentarse. Y la autosustentación significa que tienen que tener fuentes de financiamiento, por ejemplo, y un balance entre los ingresos y los costos adecuados. Un proyecto con sentido social como el que tú planteas no significa necesariamente que desde el punto de vista financiero tenga que ser malo. El proyecto Hogar de Cristo, por ejemplo, es un proyecto muy bueno. Tiene una alta rentabilidad social, pero también si lo medimos privadamente, también tiene una alta rentabilidad. De hecho, es un proyecto de negocio que es capaz no solo de autosustentarse, sino además generar crecimiento asociado al propio negocio, nuevas inversiones. Solo que no lo hace vendiendo un producto determinado, como ocurriría, ¿no es cierto?, con cualquier proyecto privado, sino que obtiene sus fuentes de financiamiento son otras, son alternativas, pero tiene una modelación de negocio igual. Por lo tanto, el sentido social no tiene que ver con lo bueno o malo que es un negocio. Un negocio siempre tiene que ser bueno desde el punto de vista del cumplimiento de sus objetivos y no puede perder plata. No puede perder plata para el inversionista, para el dueño del negocio. Si el proyecto no es capaz de vender algo, entonces tendrá que tener fuentes alternativas de financiamiento. Quiero ponerte un caso para seguir en la misma lógica. Yo puedo tener un proyecto con sentido social de apoyo a un hogar de menores, por ejemplo, y quiero sustentarlo a partir de la venta de poleras. Y la venta de polera no es suficiente para darme los ingresos necesarios para sostener todo el tren de gasto de la operación de esos hogares de menores. En consecuencia, la tarea que tengo que hacer es generar otras líneas de ingresos. Y esos serán otros aportes, serán otros ingresos que harán que la línea de flote, que el proyecto flote sobre su línea de flotación. ¿Se entiende más o menos? Pero proyectos, sobre todo, proyectos que son privados, no pueden tener una evaluación financiera negativa. No pueden ser. Proyectos interesantes y que tienen un sentido social pueden tener un valor social positivo. Lo que pasa es que en finanzas después no les van a enseñar evaluación social de proyectos. Entonces, todas las evaluaciones van a ser privadas. ¿En qué proyecto estás pensando tú? ¿Cuál es tu idea de negocio?
Ajá, perfecto. La exportación de tomate al mercado suizo y norteamericano. Ok, con valor agregado. ¿Qué entendemos valor agregado en este caso? ¿Cuál sería el valor agregado de estos tomates, de estos productos? Ok, 100% orgánico. Bien, ese es un atributo. Ese es un atributo de calidad, es un atributo diferenciador. Desde el punto de vista del valor agregado, no necesariamente debemos entenderlo como valor agregado, porque valor agregado es todo aquello que vamos agregando, que vamos añadiendo, que vamos adicionando en una cadena productiva y de comercialización. Aquí la característica principal es que el producto tiene per se unos ciertos atributos que lo hacen singulares, particulares. Ahora, siendo una muy buena y muy interesante idea, la pregunta es si este será un proyecto financieramente adecuado. Y lo pregunto porque fundamentalmente los proyectos asociados a la agricultura, sobre todo, y los proyectos de exportación en particular, son proyectos que requieren un cierto volumen de producción y de exportación, bajo los cuales son proyectos que no flotan. Por lo tanto, hacer un muy buen, hay que hacer un muy buen cálculo. No sé cuánto es la producción total en Arica, me imagino en el valle de Tazapa, todo esto. Eh, y qué volumen de producción será, cómo estará el equilibrio entre costos. Aquí hay muchos costos asociados, están los costos de producción, están los costos de comercialización, los costos de exportación. Tienes que ver muy bien, además, estudiar muy bien la cadena de valor de la industria porque entiendo que quieres posicionarte en una parte de esa cadena de valor como una comercializadora y entiendo por la pregunta anterior que tú estás pensando en comprar, en ser un poder comprador de muchos pequeños productores, tú consolidar la producción, eh, homogenizar, estandarizar y desarrollar todo el proceso de empaque y exportación. Entiendo que eso es más o menos el rol que quisiera. Entonces, aquí es crítico definir muy bien, porque los márgenes en general son relativamente pequeños en estos casos. Y te lo digo porque he evaluado negocios asociados a la exportación de fruta, particularmente uva, con ideas más o menos similares, es decir, eh, con una empresa exportadora. Ese es un modelo muy interesante, pero tiene márgenes que son relativamente pequeños. Entonces hay que evaluarlo muy bien. Recuerda que desde el punto de vista de los modelos de exportación que el país ha desarrollado, básicamente a partir de los años 70 más o menos se implementó un modelo que es este, el que tú señalas. O sea, producción diversa
y se desarrolló fuertemente la industria de la exportación, y la industria de la exportación lo que hacía era comprar a productores pequeños, grandes, medianos, de todo tipo, y a partir de ahí lo que hacía era consolidar, homogenizar, definir estándares. Se construyeron los grandes frigoríficos, ¿no es cierto?, en la zona central y norte, y la función que hacían posteriormente era la de exportar. Entonces eran empresas exportadoras, que lo que hacían era comprar a productores de distinto tamaño su producción. Posteriormente ese negocio o esa industria fue evolucionando y progresivamente las empresas lo que empezaron a hacer fue integrarse hacia atrás. Y entonces hoy día nos encontramos con que hay empresas que siguen comprando a productores de distinto tamaño, pero que adicionalmente tienen producción propia. Eh, Porque el atractivo del negocio se encontraron, ¿no es cierto?, que no estaba tanto en la exportación, porque los márgenes eran relativamente pequeños, sino que había un fuerte atractivo en la fase de producción y porque era necesario introducir mucha tecnología y por lo tanto ellos lo que hicieron fue empezar a aplicar tecnología tecnología de riego en particular. Entonces hay que ver muy bien ese modelo porque tiene otras cosas asociadas. Por ejemplo, se requiere bastante capital de trabajo porque aquí tenemos ciclos productivos que son relativamente largos. Y cuando uno tiene muchos proveedores y hay una demanda que es relativamente alta, lo que necesita es asegurar la producción. Uno necesita asegurar la compra. Y para eso se usan los contratos, los precontratos, los contratos en verde, en que yo como comprador lo que hago es anticipar la compra de un cierto volumen de producción a un productor determinado, de tal manera que queda amarrado en precios y queda amarrado a mí respecto de su producción. Con eso bajo el riesgo, la incertidumbre de que aparezca otro comprador y yo me quede sin producto. Minimiza también el riesgo de variaciones bruscas de precio y para eso hay distintos tipos de contratos. Ok, por lo tanto, por lo que entiendo aquí, lo que buscarías es integrar el negocio de producción y de exportación. Hay que verlo muy bien, hay que analizarlo muy bien. Me preocupa particularmente, y te pongo un aviso desde ya, que necesito que hagas una estimación de volúmenes de producción, de costos, de precios, para ver si el negocio da o no. Porque si no, te vas a meter a investigar algo que finalmente te vas a dar cuenta cuando llegues a la evaluación financiera fina que el negocio es malo. Entonces eso hay que chequearlo muy bien. ¿Alguna pregunta, Oscar, adicional respecto de esta idea? Estamos recién en la idea inicial del negocio, la idea inicial. Lo que pasa es que tenemos que minimizar los riesgos y optimizar al máximo el uso del tiempo. No se puede ir, profundizar algo y después volver porque el negocio no era rentable, por ejemplo. Hay que tener, hay que hacer unos precálculos primero. Por eso es que tú vas a encontrar que hay una parte de la información que hay que completar en la idea inicial del negocio, donde hay que tirarse a la piscina ya con algunos números en términos de volumen de producción, precios, costos, de tal manera que uno ya tiene una cierta estimación de si el negocio pudiera ser bueno o no. Por cierto, después viene la sensibilización y vienen los números finos, pero inicialmente uno tiene que saber más o menos hacia dónde va. ¿Sí?
Deshidratar frutas, sí. El tema de los deshidratados es un tema altamente rentable. No sé por qué evaluado negocio, no, mm, mm, particularmente en la zona central, negocios de pasa, en fin, de otros tipos de frutos. Y la verdad es que es un muy buen negocio. Es un negocio además ampliamente desarrollado en el país. Hay muchas empresas que hacen eso y que les va en general muy bien. He tenido alumnos también que han incursionado bastante en hacer evaluaciones de proyectos asociados a la exportación de fruta deshidratada. El, eh, el negocio de los deshidratados, aquí sí estamos hablando de agregación de valor, porque aquí si tú te fijas hay desde que el producto eh, sale en su forma natural, vamos adicionando actividades que lo que van haciendo es incrementar el valor de ese producto, por lo tanto hay agregación ahí, hay adición de valor. Nuevamente aquí el tema de los volúmenes es claro. Aquí tú tienes que informarte de los temas de exportaciones, eh, mm, lo que significa exportar desde el punto de vista legal, lo que significa instalar una planta deshidratadora, una planta envasadora, elaboradora de los productos, lo que significa desarrollar una marca. Son todos temas de los cuales tienes que preocuparte porque el proyecto hay que presentarlo completo. Sí, Alemania es un muy buen mercado. Por ejemplo, es el mercado que más consume frutas deshidratadas del tipo nueces, almendras. Es un mercado altamente demandante. Las pasas también son productos altamente demandados. Ahora, el negocio de los deshidratados no está en la producción de la fruta, sino que está en el deshidratado y en la exportación. Entonces, ahí es muy interesante eh, dimensionar muy bien cuál es la parte, cuál es la cadena de valor en la que uno tiene que estar, en qué parte de la cadena de valor quiere estar. Y eso puede ser en función de las competencias que uno tiene o la organización va a tener, o a partir de los intereses económicos o financieros que tenga. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, de otras variables, que son las que estudiamos en estrategia, que tienen que ver con la competencia, tiene que ver con el funcionamiento del mercado, etcétera. Ok, me parece bien, este proyecto me parece interesante. Pues sí tienes que investigar bastante. Insisto, no es tan solo que me digas que vas a exportar y vas a comprar un cierto precio, sino más bien el ciclo completo necesitamos evaluarlo. En el caso de los tomates no hay ningún problema. Eh, Ojo que hay problema, que el deshidratado de tomates tú tienes que tenerlo muy en consideración. Y te lo digo porque yo no tenía idea, pero hasta hace un par de años estuve vinculado a negocios de deshidratación de fruta asesorando a una empresa. Y el deshidratado de tomate es altamente complejo, es distinto al deshidratado de uva, por ejemplo. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, te lo digo fundamentalmente, porque cuando se tienen estos hornos de desecación, entonces hay que ver muy bien cuál es el uso que tienen.
cuáles son los parámetros de funcionamiento y porque aquello que se usa el tomate, entiendo, es difícil usarlo con otros fines. La otra alternativa, ¿no es cierto?, es que los deshidratados sean, sobre todo en el norte, sean deshidratados con energía solar, directos al sol. Eh, pero nuevamente volvemos al tema de los volúmenes. Aquí lo que interesa son volúmenes de producción. Eh, y en el caso del deshidratado en extensión, en superficies extendidas, era la dificultad de que va a ser siempre más lento. Entonces, una alternativa interesante pudiera ser el desarrollo de tecnología asociada a la deshidratación de tipo solar, aprovechando las condiciones naturales del norte, con lo cual los tiempos de desecación disminuyen 3 o 4 veces. La idea, insisto, Oscar, me parece interesante, tiene hartos bemoles, pero es muy interesante porque además hay una política del gobierno que viene del gobierno anterior, que es la de Chile como potencia alimentaria, por lo tanto se enlaza muy bien con los objetivos país y por lo tanto el tema de la exportación se va a ver enormemente facilitado en la medida que hay un esfuerzo gubernamental por apoyar los emprendimientos de exportación en los ámbitos de la industria de los alimentos. Por lo tanto, aquí hay un marco que contribuye al desarrollo de estas iniciativas de negocio. Eh, ¿Cuál es tu actividad? ¿A qué te dedicas tú? En administrador de contratos, minería, ¿en qué cosa? Ok, en el clúster. Estamos hablando del clúster de la segunda región. Ok. El, ¿Y para quién trabajas ahí? ¿Trabajas para un privado? ¿Trabajas para el gobierno? ¿Trabajas para la Agencia de Desarrollo Regional? ¿Trabajas para Escondida, en el clúster de Escondida, en el clúster de Codelco? ¿Para quién? Ok, a mí me parece muy interesante el proyecto. que Ya te he dicho cuáles son los resguardos principales que hay que tener. Tienen que ver fundamentalmente, estos son negocios de volúmenes en general. En el caso de los deshidratados, pasa desde volumen a otras variables, ya deja de ser exclusivamente de volumen, eh, porque son negocios donde hay mucha agregación de valor, pero hay preguntas que es necesario eh, tener respuestas. Por ejemplo, se va a exportar a granel, se va a exportar eh, procesado, elaborado y envasado, se va a exportar a través de una marca o se va a exportar para que un distribuidor o un
elaborador local de Alemania o otro país tome los productos que tú envías a granel y los reenvase. Esos son temas que tienes que ir pensando en cómo lo vas a ir resolviendo. Ajá. El proyecto es muy interesante, pero hay muchas preguntas, por lo tanto, te voy a hacer muchas preguntas en el desarrollo de la idea de negocio, inevitablemente, para que no quede ningún elemento suelto, ninguno. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Sí, hoy día llegaste solamente tú. Si hubiese habido más personas, también las hubieses visto. No se conectó nadie más. Esperemos que todos estén avanzando en sus proyectos. Las ideas de proyecto tienen que estar en la plataforma el día 27. Por lo tanto, el día 27 yo espero las ideas de proyecto. Retroalimentaré y haré preguntas sobre esas ideas de proyecto. Espero que sean las menos posibles. Ahí seguiremos avanzando con la mayor celeridad posible. La idea es que esta actividad no se retrase. Eso es fundamental. No puede retrasarse y no puede retrasarse porque les va a retrasar todo el proceso y porque es conveniente que ustedes vayan avanzando en la idea de proyecto, lo vayan alimentando en la medida que van pasando los módulos. Bien, aquí apareció don Mario. Hola Mario, ¿cómo estás? Ok, vas viajando. Poca conexión vamos a tener entonces. Tenemos a un nuevo participante del taller, que es Oscar. Así que estamos tratando de ponerlo al día en las actividades, sobre todo el proyecto de máster. Yo bien ahí ya terminando el año 2011 todavía, pero bien. Eh, ¿Cómo te ha ido con el tema del proyecto? La idea de proyecto. Sí, tu idea de proyecto. Recuerda que el día 27 es necesario poner en la plataforma ya la idea preliminar de proyecto, pero la idea preliminar de proyecto tiene que ir con bastantes antecedentes, tiene que ir con una justificación y tiene que ir ya con alguna pre-evaluación de cuál es el volumen de negocio que habíamos conversado en la sesión presencial, ¿no es cierto?, de qué es lo que perseguíamos con esto. Dijimos que vamos a tratar de anticipar cuanto antes las actividades del proyecto. Y quedamos en juntarnos hoy en esta videoconferencia precisamente para preparar la presentación que debiera hacerse la próxima semana. Ok, una consultora ¿de qué? Una consultora para desarrollar estudios especializados. ¿Una consultora de qué tipo?
extrayendo los interferentes, pero no sería consultora entonces. Es una empresa de ingeniería, es una empresa tecnológica. Sería una empresa, entonces entiendo yo, una empresa tecnológica que lo que haría sería prestar servicios a las grandes empresas mineras para extraer algunos minerales, ¿sí? Ok, bien, por lo tanto, ojo que una de las actividades que puede tener esa empresa es de consultoría especializada, para desarrollar proyectos de investigación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no todos los minerales van a ser estandarizados. Y un área que es más operacional, que es la dedicada a la extracción de minerales o de eh, contaminantes, interferentes, como tú lo llamas. Ajá. Por lo tanto, yo diría que esta idea de negocio, que es bien interesante, debiera tener estas dos componentes. Una de las componentes que básicamente tiene más tecnología, más desarrollo, más innovación, es una componente con una fuerte dosis de investigación y desarrollo, y hay otra que es más de tipo operacional, más de apoyo a la operación en planta, y por lo tanto pueden ser tratadas como dos unidades estratégicas de negocio. Entonces, ahí hay que hacer un muy buen mix en términos de la evaluación completa del negocio. Sí, entiendo que estamos hablando de procesos, pero no sé si me equivoco, pero tu empresa operaría, está bien. Eh, el punto es qué cosa es lo que haría tu empresa. Bien, estamos claros, vas a atacar la parte de flotación, ¿sí? Pero la vas a atacar ¿cómo? Con desarrollo de tecnologías nuevas, con desarrollo de nuevos agentes de flotación, por ejemplo, estudiando más en detalle las propiedades del mineral, eh, proponiendo dosificaciones particulares por tipo de mineral. Ok, asesoría de caracterización de minerales sulfurados, con miras, ¿no es cierto?, a hacer una mejor dosificación del proceso de flotación. Ok, en esto hay competencia. Ajá. En esto hay eh, competencia. Hay empresas de desarrollo tecnológico que hacen esto. Las propias empresas que venden los aditivos para la flotación también ofrecen asesoría en estos temas. Eh, Tal vez habría que pensar en considerar la existencia de una pequeña planta piloto para probar previamente, ¿no es cierto?, hacer estudios de flotación. Ahora, yo entiendo que hay empresas, por ejemplo, el SIM Tecnologías y Servicios hace estudios de flotación.
Ajá. Ujú. Ok, nuevamente vuelvo a un tema que ya habíamos conversado con Oscar, que tiene que ver con dimensionar bien el negocio. Aquí estamos hablando de un negocio. En este negocio que tú planteas es un negocio de consultoría especializada. Por lo tanto, tú lo que vas a hacer es instalar, implementar, tener una empresa de consultoría que va a tener un back office, que es una planta piloto para hacer pruebas y vas a tener laboratorio. Estamos hablando de una inversión que no es menor, porque no puedes quedarte tan solo en la consultoría, porque la consultoría pasa a ser una cuestión de casi personal. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, desarrollar estudios específicos para clientes, dado los distintos tipos de minerales sulfurados que van apareciendo en distintos niveles de las minas. Eh, Hay que dimensionar muy bien cuál es la demanda, muy bien cuál es la competencia. No vaya a ser cosa que tu servicio no sea de interés debido a que hay otras empresas, las empresas, por ejemplo, que venden reactivos de flotación, que consideran que regalan un servicio de este tipo. Ajá. Sí, hay que chequear muy bien eso, ¿ah? Hay que chequear muy bien. Y ojo con esto que planteas tú de que la universidad tiene los equipos, etcétera. Yo te hago la siguiente observación. Tú tienes que plantear tu proyecto de negocio no en función de la viabilidad que hoy día puede tener el negocio. Y cuando hablo de la viabilidad son los recursos financieros con los que se debe contar para instalarse con este negocio. Esa es una derivación que viene después. Tu negocio tiene que ser evaluado como un todo. Y como un todo significa que necesitará equipamiento, necesitará laboratorios, necesitarás emplear técnicos, ingenieros, metalurgistas, etc. Todo eso se requiere. Y eso es lo que tiene que ser evaluado. Ahora, si el proyecto es financieramente viable, entonces tú verás si lo haces con financiamiento propio, si lo haces con un financiamiento bancario o de un tercero. O verás la manera de viabilizar el proyecto. Y la manera de viabilizarlo es haciendo alianzas con una universidad, arrendando equipos, etc. Pero eso es la segunda derivada. Lo primero es que el proyecto tiene que ser evaluado de manera como un proyecto puro. Ajá. Yo creo, quiero que pienses en lo siguiente. El proyecto, para efectos del máster, tienes que evaluarlo como un proyecto puro. Para efectos de la viabilización del proyecto habrá una cierta estrategia, una cierta manera de viabilizar las cosas. Uno puede decir, ok, voy a llegar a este estado después de 15 años. Bien, pero primero tienes que evaluar el proyecto completo. Ujú. Ok, está bien, madura la idea, piénsala bien desde el punto de vista de la cadena de valor, piénsala bien desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de la inversión real. El hecho de que la universidad tenga equipos no significa que no hay una inversión detrás, la inversión existió, solo que hoy día es un costo hundido, pero existió. Tienes que pensar, ¿y qué ocurre si no existe la universidad? Tengo que comprar esos equipos. Sí, pero insisto que el tema de la alianza es un tema de estrategia de viabilización del negocio. Primero, evalúa si el negocio es rentable, porque un negocio va a ser solo rentable, eh,
o va a parecer rentable sin serlo cuando yo no estoy considerando toda la inversión. Y debo considerar el costo de inversión. Sí, bueno, el plan B también es una alternativa. Eh, pero hay que darle una forma más atractiva. Será una cadena, en fin, será algún otro sistema, ¿no es cierto? Un sistema de entretenimiento en zonas mineras, será la instalación de canchas de golf en el desierto, no lo sé, son puesto así, como la chopería, claro, aparece como poca cosa, a menos que le demos un marco referencial y de modelamiento del negocio mucho más enriquecedor, mucho más, con más elementos. Es distinto pasar desde la industria, ¿no es cierto?, de las bebidas alcohólicas a pasar a la industria del entretenimiento. Esa es otra cosa. Y ojo, que esa es una industria altamente atractiva a desarrollar en localidades como Calama o en general la segunda región. Bueno, parece que Oscar ya se retiró. Mario, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda? Oscar todavía está. Oscar ha sido partícipe de la conversación con Mario. Va en la misma línea de lo que ya habíamos conversado nosotros. Mario, lo que digo, es importante tener claro que la industria en la cual estamos operando a veces puede parecer algo poco significativo cuando lo planteamos de la manera que tú lo dices. Sin embargo, cuando eh, cambiamos el diseño estratégico del modelo, las cosas cambian. No es lo mismo tener no sé, una casa de juego a ser parte de la industria del entretenimiento a través de casinos, y una red de casinos, por ejemplo. Es diferente. Entonces, hay que trabajar las ideas desde esa perspectiva. No estoy destrozando nada, lo que estoy haciendo es simplemente complementar las cosas para que tengas una visión desde todos los puntos de vista. Tienes que considerarlas todas. Bueno, muchachos, estamos ok. Cualquier cosa me contactan. Cualquier cosa me contactan, alguna duda. Pongan por favor el trabajo, la idea de proyecto la próxima semana, fecha límite el 27, para que se vayan de vacaciones con claridad absoluta en qué temas tienen que profundizar. Ok, Oscar, ok, Mario, estamos claros entonces. Cualquier duda, por favor, pregúntenla y vamos a fijar más adelante otras videoconferencias para eh, profundizar los temas que están viendo, siempre con esta idea, ¿no es cierto?, no de destrozar las ideas, sino de complementar y poner visiones desde afuera. Sí, los formatos los tienen en la plataforma.
Los formatos están en la plataforma, en los proyectos de negocio. Ahí está. Hay un formato pequeño que se llama guía. Eso es lo que tienen que completar. De todas maneras, le vamos a pedir a María de los Ángeles que les entregue los formatos. Muy bien, Mario. Un gusto nuevamente. Nos estamos encontrando próximamente. Que les vaya muy bien, Mario y Oscar. Buenas noches. Muy bien. Pásenlo bien el fin de semana. Buenas noches.